Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy jueves 24 de junio, día de Cusco. Feliz día a mi invitado de hoy, que ahorita lo presento. Nos acompaña un buen invitado que ahora lo voy a presentar, pero primero tengo que agradecer, como siempre, a una empresa y a una institución que nos está apoyando. Primero a la gente de Holyland Technologies desde China, que nos enviaron los equipos de video transmisión para poder hacer estos lives desde hace más de año y medio. Y tengo que empezar a agradecer desde la semana pasada porque gracias al Ministerio de Cultura, que fuimos beneficiarios de una línea de apoyo a la cultura, tenemos un incentivo económico por el cual podemos seguir transmitiendo y dándole estos lives. Haciendo los agradecimientos respectivos, que me acompaña hoy día es Oscar Chambi. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad. No, a ti por aceptarla. Y bueno, como le dije al aire al principio, feliz día. O sea, tu segundo hogar es Cusco, ¿no? Así es, Tausachun Cusco. Estamos de fiesta y también qué bueno. Feliz día del campesino. Correcto. Y coincidentemente, tu hermana está ahorita en otro live, en otra plataforma. O sea, es el día de los chambis, se podría decir. Así es. Sí, yo le prometí a Perusca que la iba a ver antes de empezar nosotros a transmitir, pero no pude, así que tengo que verlo después que nosotros terminemos. Bueno, el tiempo es ingrato y vámonos de frente al tema. ¿Cómo te vinculas a la fotografía, Oscar? He buscado esa información y te juro que no la he encontrado. Bueno, es un poco simple de deducir por la familia, ¿no? Porque vengo del abuelo fotógrafo, don Martín Chambi, quien transmitió sus enseñanzas, sus saberes a mi padre, Manuel Chambi, y él, a pesar que se dedicó mucho, bueno, era arquitecto, pero se dedicó mucho al cine, logró crear la Escuela Cusqueña de Cine, logró crear un gran movimiento cultural cinematográfico en el Cusco. Y sin embargo, siempre tuvo la fotografía presente. Cortamente lo resumo. Estando estudiando arquitectura en Buenos Aires, trabajaba en el estudio de un fotógrafo. Llegó a Perú, fue decano del Colegio de Arquitectos, hizo construcciones, una serie de edificaciones, y vino a enseñar a Lima, y a la par que enseñaba arquitectura, también enseñaba cine y fotografía. Y en la Universidad de Ingeniería y en la Universidad de Lima tuvo estos cursos. Entonces, en mi casa había un laboratorio que él se había armado. Era pequeñísimo. Y yo desde niño lo ayudaba. Él me decía, entra. Yo pues estaba a los 8, 9 años, ¿no? Y trataba de ayudarlo en lo que podía. A pesar que a veces tenía que ir a jugar, tenía que entrar a ayudar al viejo, pero con todo gusto. Y él me decía lo mismo, ¿no?
A mí me pasaba igual con mi padre. Solo que mi papá, si no entraba, se molestaba. No era muy severo, con Martín era muy severo. Entonces, sin embargo, había un gran amor entre ellos dos y la enseñanza fluyó, ¿no? Ujú. Y quizás esta generación que ya era diferente a la de mi padre, ayudó mucho a poder enseñar no solo a mí, a todos los hermanos, a la familia entera. Aprendimos, nos vinculamos a la fotografía. Así es que por allí comienzo. Por allí Claro, comienzo. por ahí comienzas. A lo que iba es que no necesariamente teniendo el legado que tienes y guardando las distancias, porque también en otro caso otros fotógrafos, los hijos no siguen los mismos pasos de o sea, de sus padres o sus abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te encantó? ¿El olor de repente del laboratorio? ¿La magia al aparecer la imagen en el agua que era el químico? Sí, es que eso ya yo lo veía de una manera muy natural. Siempre existe, hasta ahora, cuando entro a un laboratorio yo tengo esa sorpresa de ver revelada la imagen, me sigue poniendo la piel de gallina. Pero digamos que era ya algo tan natural en casa, tenía que ser una buena imagen o algo muy especial para que tengas esa emoción. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, uno de ellos que ahora preside la asociación Martín Chambi, Roberto Chambi, es ingeniero de minas, y mi otro hermano que es economista, siendo estudiantes lo que hacían era montar un estudio en la casa para hacer fotos carnets, y con eso tenían sus propinas, digamos, ¿no? Sus pequeños honorarios para mantenerse durante el verano. Así es que ahí también los ayudaba. Ellos ponían sus letreritos y todo el mundo desfilaba, porque antes era costumbre, ¿no? Tomarse fotos carnet de blanco y negro. Sí, eso me vincula, ¿no? Me vincula, como tú dices, este olor a los químicos, el estar en el cuarto oscuro con las luces rojas. Era algo tradicional, era algo normal. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de mis hermanos, ellos escogen otra profesión. Y sin embargo, ambos siempre han hecho fotos, ¿no? Siempre no han dejado su cámara por ahí. El ingeniero minero ha recorrido varias partes del país y tiene extraordinarias imágenes. Igual mi otro hermano, el economista. Siempre con buen criterio fotográfico. Pero en mi caso, yo decidí estudiar sociología en la histórica y decana de América San Marcos. Ingreso a San Marcos, yo ingreso con un gorrito de cachimbo que me habían cortado y con una cámara al costado, porque ya era parte de mi tradición, ¿no? En familia. Y empecé a capturar algunos momentos de lo que vivía yo como estudiante del primer año de Ciencias Sociales. Y bueno, fueron años difíciles, convulsionados, y tengo, hasta ahora, incluso sin editar, muchos negativos que narran sobre este episodio, ¿no? Esta época universitaria dura que nos tocó vivir. A todos mis compañeros los registré y las marchas y los conflictos que se vivían en la ciudad universitaria, fue parte de este proceso. Ese fue mi vínculo. Entonces, la sociología me sirvió para entender a través de las ciencias sociales lo difícil que es las distintas sociedades que existen en el Perú. Hay micro sociedades, hay macro sociedades, y todas confluyen y se mezclan, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, para mí, una herramienta fundamental fue la cámara fotográfica. Yo mis trabajos los sustentaba siempre con imágenes. Es más, cuando me gradué, también tuve que hacer una sustentación con imágenes. Era un poco raro para algunos científicos sociales, todavía no había este concepto de la antropología visual. Estoy hablando del año 93, por ahí, 94. Sí existía, pero afuera, y aquí en Perú no se enseñaba. Entonces, sin embargo, tuvo acogida y bueno, por ahí empieza mi otro descubrir de la fotografía, ¿no? A entender
que también era una parte de hacer ciencia social, y sobre todo en este país tan maravilloso. Y tú has estado vinculado con la educación y con la fotografía desde hace muchos años, y creo que empezaste a hacer un proyecto con tu hermana en la Toulouse, ¿no? En aquellos años 93, 92. Sí, bueno, en Peruska estaba enseñando el curso de fotografía y le piden un profesor de laboratorio y ella me convoca y me dice, ¿no quieres? Por supuesto, como ya manejábamos eso, era como hacer pan para un panadero. Y nos fue de maravillas, ¿no? Nos fue de maravillas. Y no solo eso, el curso creció, y no solo el curso, sino en esa época existía el Antonio Gaudí, que se creó como un centro de fotografía, ¿no? Lo que es ahora el Centro de Correcto. De diseño y fotografía. Y nosotros propusimos la idea de crear la carrera y lanzamos la carrera de fotografía en Toulouse. Entonces, obviamente convocamos a muchos colegas buenísimos, fue una época interesante. Y salieron creo que 2 promociones. Lamentablemente no prosperó mucho el proyecto, también vinieron años muy difíciles, ¿no? Después llegó ya la parte final del dictador Fujimori y todo se puso difícil por los años, fines del 90, ¿no? Entonces, quizás eso influenció a que no prospere la carrera, pero hasta ahí llegamos, se creó, se hizo mucha actividad, mucha labor, hicimos los dos en Toulouse y con el conjunto de colegas, creo que fue unos años maravillosos, ¿no? Se hizo muy buena actividad fotográfica. Sí, obviamente la visión y la filosofía que tenían era muy distinto a la que se tenía en Gaudí. Yo soy de la primera promoción de Gaudí, o sea, casi pude haber terminado estudiando contigo la carrera en Toulouse, si me hubieran convencido. Claro, sí, era muy interesante. Bueno, salieron ahora y buenos fotógrafos. Uno de ellos es Alex Fromm, que dijo que iba a entrar, no sé si estará. Y hay varios que se han dedicado a la fotografía. ¿Alex ha sido alumno tuyo? Alex, claro, sí. Ah, wow. Caray, no sabía eso. Bien, súper, bueno. Sí, hemos viajado con varios grupos a Azaña y a Patera, ¿no? A las comunidades afrodescendientes de las que espero contarles un poquito en este tiempo que tenemos tan valioso. Sí, claro que sí. En ese transcurso de los años, en tanto en tu parte de educación, porque has pasado por la Toulouse, has pasado por la UCAL, has pasado por y ahorita estás en UPC y has pasado por la San Martín, ¿no? Has estado desarrollando proyectos personales, ¿no? Que vamos a conversar en un rato. Pero en el camino, ¿me podrías mostrar un poco de cómo ha sido tu camino hacia la fotografía, Oscar? O sea, lo que has estado haciendo en los últimos 30 años. Sí, parece mentira, pero ya pasaron súper rápido esos 30. Y es un poco difícil hacer un resumen. A veces tengo algo preparado como para ver un poco de esta diversidad que he tratado de registrar durante estos 30 años, ¿no? Son sitios que les tengo mucho cariño, además hay un vínculo muy profundo. Tengo 3 ejes fundamentales en mi trabajo. El mundo andino, que está inexorablemente ligado a mis raíces, ¿no? A mi condición humana. Y por otro lado, a mí me interesó mucho el tema de las migraciones, y es en San Marcos, profundizando en ciencias sociales, que descubro, que profundizo, que trabajo un poco más sobre los descendientes de africanos en el país y sobre los descendientes de japoneses en el país. Por ahí que van los temas, ¿no? Entonces, sobre la presencia africana en el país es muy interesante, porque es además algo que a veces no se conoce mucho, ¿no? Ya hemos visto en estos tiempos difíciles que el Perú a veces está muy desconectado, ¿no? Dicen algunos políticos absurdamente las serranías, como si fuera algo
tan distinto al país, tan lejano al país, y es algo tan maravilloso como lo que podemos ver acá en Puno, en Taquil, en Omantaní. Estos son los carnavales en Puno que tengo una serie de trabajos al respecto, que no son los típicos carnavales de la ciudad, ¿no? Sino más bien de las zonas rurales, o los pobladores de las islas. Y bueno, y de Puno hay ahí nomás Arequipa, ir en tren, y uno después, después de estar en Puno, te puedes ir a Cusco también. Todo está cerquísima en realidad. Yo cuando converso mucho con los alumnos les digo, miren, me subo al tren y siempre están los extranjeros que vienen de Australia, de Japón, de China, de Noruega, de todas partes, haciendo sus ahorros para conocer Machu Picchu, ¿no? Y a veces estando en Lima hay muchísimas personas que uno, o no van porque no les nace el interés, o segundo, porque no tienen las posibilidades económicas. Y este tren que estás viendo, sí es un absurdo, cuesta como $50 para un turista peruano, ¿no? Claro, hay uno que creo que cuesta 15 soles, pero para lograr ese boleto tienes que estar ahí 3, 4 días antes, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Estar con Luriti, justo en esta que ya termina el Corpus, en junio, tocó Corpus en junio, a veces toca en mayo. Esta cordillera blanca en Ancash, Huaraz. La costa. Oscar, tú haces básicamente documental, pero también hay una corriente que es periodística. Pero hay una pequeña diferencia entre los dos, o sea, y se logra confundir. ¿Cuál sería para ti realmente la diferencia entre un documentalista y un periodístico? Sí, en realidad prensa he hecho muy poco, pero lo he hecho, he colaborado con algunos diarios y actualmente sigo de corresponsal con una revista japonesa que se llama Latina, que se encarga de ver el origen de la música latina en el mundo. Entonces tengo esa suerte de trabajar para ellos desde hace ya buen tiempo, la dirige el maestro Kenji Honda, es un capazote. Y gracias a esta revista además han llevado muchos músicos de Latinoamérica a Japón. Hay un intercambio cultural muy interesante. Entonces, digamos que a veces mando cosas que tienen que ver con la música, ¿no? Eso es reportar, eso es hacer noticia, pero lo documental va un poco más allá, bueno, hablando de Japón, va un poco más a profundizar y sobre todo a darle más tiempo y dedicación a través de ese tiempo a un tema, ¿no? A un tema. Entonces, a ver, como ejemplo, yo he ido algunas veces a Japón y he podido estar en años nuevos, en distintos años nuevos. Y es toda una costumbre maravillosa, ¿no? Muy de mucha mezcla religiosa y cultural, ¿no? Está el shintoísmo, el budismo, los pobladores de las grandes ciudades conservan los templos, tanto budistas como shintoístas, y hacen este tipo de limpiezas antes de ingresar a los templos, ¿no? Para purificarse. El humo también de los inciensos sirve para ello. Entonces es una tradición que se vive año tras año, desde hace más de 1000 años en Japón, y que a pesar de la modernidad y la alta tecnología se mantiene esta esencia identitaria de Japón, esta esencia cultural, y que se puede, digamos, ir descubriendo a lo largo de estos reportajes que uno hace durante varios años, ¿no? Obviamente, si yo voy a reportar sobre un periodo específico, solamente el año 2020, como fue el año nuevo en Japón, como lo está haciendo el maestro Ari Hatsusawa, ya eso es más mediático, eso es hacer prensa, eso es hacer periodismo, porque estás informando la noticia inmediata, ¿no? O él nos está contando qué es lo que está pasando ahorita con la vacunación en Japón, que, yo sé de paso, está más atrasada que en Perú. Entonces, son temas que el reportero tiene que estar informando de manera inmediata, básicamente esa pienso yo que es la diferencia, ¿no?
cuando, no sé, Sebastián Castañeda está en las marchas fotografiando el mitin o los mítines de Castillo, de Keiko, y de pronto ocurre algún hecho violento o algún hecho inusual. Creo que eso es contarlo y mostrarlo al momento, ¿no? Pero estoy seguro, y ahí viene un tema interesante, que el propio Castañeda, al juntar varios periodos de reportaje que tiene durante un tiempo en Lima, Perú, está haciendo también un trabajo documental. Esa es la diferencia. Correcto. Y el documental tiene que ver con la conservación patrimonial, ¿no? Que es básicamente el tema que estamos conversando, ¿no? O sea, documentar bien genera que puedas preservar el patrimonio cultural de un país. Sí, exactamente. Pero aquí yo le había puesto el apéndice, ¿no? La característica de fotografía patrimonial, porque ya se está convirtiendo en una arista más del inmenso mundo que implica la fotografía, ¿no? Tan variada y tan rica que de pronto se crean especialidades, ¿no? Hay expertos en fotografía submarina, ahora hay expertos en fotografía aérea con los drones. Es una locura lo que existe hoy en día, ¿no? La vorágine tecnológica, y es tanto que la calidad de drones que hay, porque ya no se puede concebir un video sin dron, ¿no? Ya como que nos falta algo. Si no, es parte de la toma, es parte sí, del lenguaje, ¿no? Exacto. Si no ponemos un dron ahí, una toma aérea, estamos desfasados, descuidados, ¿no? Entonces, es importante. Claro. Y lo mismo pasa, ¿no? con el patrimonio cultural, ¿no? Es el patrimonio cultural, son las distintas expresiones, diversas expresiones que tiene el ser humano en relación a las distintas formas culturales, a sus orígenes, a respetar su memoria, su tradición, las costumbres, ¿no? Entonces, este asunto pasa por un lado, registrar lo que era más común ver, el patrimonio cultural material, o sea, aquellos bienes muebles, aquellos monumentos arqueológicos o arquitectónicos que uno registra y los tiene en un libro de historia o de arqueología, y obviamente tiene un gran valor, le da valor a la hora de registrar, o una pieza de un museo o una pieza pictórica tal vez, ¿no? Y también tiene una especialidad. Yo, Giannoni, y hay varios, ¿no? Pablo Salda, se me fue el apellido. Pablo, tú lo conoces, el centro de la imagen. Se están dedicando a eso, ¿no? Ya, claro. Sí, se están dedicando al registro del patrimonio, por ejemplo, material, ¿no? Es muy valioso y tiene sus técnicas, sus especialidades, esa reproducción. Como todo. Sí, claro. Bueno, pero hay quienes tienen mucho más tiempo en ello y se dedican, digamos, con mayor énfasis, ¿no? Ya son hasta conocidos. Entonces, por algunas instituciones. Eso no quita que existan otros personajes, otros fotógrafos muy buenos y que lo puedan hacer. Pero a lo que iba es que es una corriente, el patrimonio cultural material, ¿no? Y lo inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, es algo para mí en lo que todavía no hay digamos, una normativa, una especialización que haya caracterizado al registro de estos temas, ¿no? O sea, sí lo hacen y un fotoperiodista lo puede hacer perfectamente, pero lleva una serie de implicancias interesantísimas, porque tiene mucho que ver con la valoración de lo que a veces a uno no le resulta interesante. O sea, existe la valoración en tal o cual comunidad, que por muy pequeña que sea, hay que considerarla y hay que respetarla. Y a veces, pues, tienes unas fiestas rarísimas, ¿no? Que uno no se da cuenta o no las vio, pero que de pronto se convierten en parte de la memoria colectiva de la sociedad. Y ese grupo tiene todo el derecho a decir, mis costumbres
merecen ser patrimonio de la nación. Gracias a la enorme labor que está haciendo en el Ministerio Soledad Mujica y su equipo, hace años ya se vienen registrando una serie de temas en relación al patrimonio cultural y material, que son beneficio para la nación peruana. Entonces, ¿cómo fotografiar? ¿No? Yo empecé a fotografiar lo Nikkei o el mundo Nikkei porque quería comprender la historia, quería saber de dónde vinieron, por qué están aquí, qué pasó, ¿no? Y bueno, empiezas con una mirada histórica, como el hecho de haber fotografiado a la señora Fukuda en Huaral, y ella nos contó cómo trajo un tallito de mandarina, y gracias a ella tenemos la mandarina Satsuma en el país. Entonces, todas unas peripecias que pasó en el barco hasta que llegó, ¿no? Migrante Issei de primera generación. Y luego los Nikkeis tuvieron una segunda, una tercera, una cuarta, quinta generación, ¿no? Que mantenían sus costumbres. Por ejemplo, el budismo, el shintoísmo, se seguía y se mantienen todavía en casa. Y esto es algo interesante, porque desde ahí viene ya la perspectiva de registrar el patrimonio cultural, ¿no? Este famoso Butsudan, altar japonés para venerar a los muertos, que tiene esta mezcla entre budismo y shintoísmo. Pueden haber altares budistas, pueden haber altares shintoístas, pero a veces las familias se han mezclado, incluso se mezclan con el catolicismo o el cristianismo. Entonces hay muchas familias de descendientes que tienen ya este sincretismo religioso arraigado. Me acuerdo mucho que esta niña rezaba porque su abuelito, que ya había fallecido, la ayudase en sus exámenes, para que salga bien, y ponía el posenco o el incienso para venerar al abuelito fallecido, ¿no? Esto es parte del patrimonio y esto se puede perder y ya se está perdiendo. Yo estoy seguro que los descendientes Nikkei actuales, en la gran mayoría, en su gran mayoría, han dejado de hacer este ritual, ¿no? Ya los butsudanes no están en casas. Existe el templo budista que está en Cañete, y este templo alberga las cenizas o también los restos que quedan de tablitas que tienen los nombres de los fallecidos. Entonces muchos familiares, muchas casas están deshaciéndose de sus butsudan, se lo llevan a este lugar como una especie de cementerio, ¿no? Pero yo pienso que es muy probable que de aquí a unos 20, 30 años quizás ya no existan, ¿no? Y es importante, claro, es importante que la fotografía sirva como un elemento para conservar nuestra memoria, para conservar también las cosas que han hecho nuestros artistas Nikkei, más destacados, como lo son el maestro en la poesía José Watanabe, o el gran pintor Venancio Shinki, o el gran maestro Abelardo Takahashi, que estaba en una carana en la urbanización, en su casa de urbanización Caraballo, kilómetro 8 de la carretera Bacamari. Y esas fiestas, ese era el santo de él, llegaban por lo menos unos 300 artistas, entraban y salían, y llegaban días. Y los Nikkei se reunían ahí, pero no solo los Nikkei, sino porque este señor ha hecho de la cultura Nikkei una fusión, ¿no?, con la peruanidad. Entonces uno escucha un vals a ansias, embrujo, y tantos otros, con locura, tantos otros valses que tiene, que a veces no saben que es de origen japonés, ¿no? No saben el valor tremendo, o no conocen tampoco, no se conoce mucho la obra del maestro Nicolás Matayoshi, tremendo poeta huancaíno. Hay una comunidad Nikkei asentada en el Valle del Mantaro, ¿no? Y de ahí sale el maestro Matayoshi, como mucho tiempo después salió el subcampeón del mundo en karate, ¿no?, Akio Tamashiro. Y ocurrió luego, en la década de los 80, 90, sobre todo, el proceso migratorio de los peruanos que fueron descendientes de japoneses que hicieron el camino de retorno, ¿no? Al revés.
y se fueron a buscar trabajo en las fábricas de Japón, a cortar pescados, a trabajar en las fábricas de televisores, de autos, etc. Y todos estos personajes que yo fotografié allá eran peruanos, ¿no? Más peruanos que la papa. Y era interesante porque habían conflictos, eran descendientes de japoneses, pero que en Japón no podían sentirse japoneses y los trataban como extranjeros, pero no hablaban el idioma. En cambio, este chico, fue allá de muy niño, de 5 años, creo, y bueno, aprendió el idioma como casi un idioma natal, entonces hablaba perfecto el japonés. Y este tipo de jóvenes, cuando llegan a Perú, más bien sienten lo contrario, ¿no? Ya no me siento peruano porque se acostumbran a vivir en una sociedad japonesa. Y esos son los conflictos que nos hacen a nosotros, de alguna manera, también mejores seres humanos, ¿no? Nos mezclamos, aprendemos de los demás y al final somos ciudadanos del mundo. Creo que por ahí va esta historia de la migración japonesa, que pienso yo que es importante tenerla como un registro patrimonial. Hay cosas que se están perdiendo, ¿no? Y que muchos descendientes de Nikkeis, que son fotógrafos, grandes fotógrafos, que tú los conoces y ya han hecho un trabajo destacado, van a contribuir o ya están contribuyendo a mantener esta memoria y este patrimonio, ¿no? Es importante que esto se difunda, se valore, se organice, se sistematice también. Es parte del trabajo que hay que hacer con el patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? De repente yo estoy hablando mucho. No, estamos perfectos, Oscar, estamos perfectos. Me avisas. ¿Esto derivó a un libro que se llamaba 100 años de presencia japonesa en Perú, lo que hemos visto, o esta es una obra que no estuvo incluido dentro de este libro? Había una foto que estaba ahí, o un par de fotos, la de José Watanabe y la de Venancio, la de Largo también. Las no han sido trabajos que he ido haciendo. En realidad he participado en varios libros como autor o como coautor en La memoria del ojo, pero después en otros libros que justo han tratado estos libros de sistematizar, de valorar, de guardar la memoria del patrimonio cultural, ¿no? Y que a veces hay agrupaciones como puedo hacer el encargo de un libro por los migrantes de la comunidad o de la prefectura de Yamanashi y otra de Fukushima. Entonces hicimos la historia de los 100 años. Éramos 3 editores: Enrique Giga, su protagonista, mi esposa, y yo. Y los 3 nos incluimos, armamos el libro y quedaron contentísimos. O sea, contar esa historia de 100 años, ¿no? Entonces, justo con este criterio de qué cosas pueden ser patrimoniales, qué cosas pueden significar elementos culturales que representan a esta colectividad y que perdura más allá de esos 100 años que cumplieron. Para eso está este registro de la memoria, y ahora no solo es el libro, ¿no? Con lo audiovisual, ¿no? con los distintos medios que tenemos, creo que podemos tener una llegada mucho más potente. Oscar, ¿no te interesó registrar de otra manera? O sea, me refiero tal vez en cine o en video, porque, o sea, partiendo, como hablamos al principio, me contabas que tenías siempre, tu padre estuvo haciendo cine y fotografía. ¿Tu registro no ha querido irse por ese lado tal vez, muy aparte de la foto, o prefieres la foto fija? Bueno, a mí me encantó la foto fija y yo me propuse que a los 50 iba a empezar a hacer imagen movida, ¿no? Imagen en movimiento. Video, y si era posible cine. Y ya tengo 52 y empecé, estoy tratando de cumplir, ya llevo algunos años haciendo videos, todavía no tengo un documental ni nada tan serio, estoy haciendo cosas de a pocos, y también algunos trabajos por encargo que han quedado muy bien.
por ejemplo, en el campo de la gastronomía, justo con la gastronomía Nikkei, de paso les recomiendo que vean la página de Umami, es genial, está en el Instagram, no sé si estoy compartiendo ahorita. Comparto ahorita tu pantalla. Espérame, yo te lo comparto. Yo me voy y dejamos tu pantalla para que... Ok, eso es. Sí, acá les recomiendo que vean esta y aquí van a encontrar. El umami es como que el quinto sabor, ¿no? Un sabor que los japoneses han podido estudiar, profundizar y que muchos cocineros Nikkei ahora lo potencian, ¿no? Lo explotan. Y bueno, aquí van a encontrar algunos videos hechos por nosotros. Yo tengo una empresa que se llama Aimi. Entonces que hemos tratado de saber qué es el umami gracias a esta fundación que está en Japón, pero que nos ha dado esta oportunidad de hacer estos trabajos, ¿no? A ver si por acá les dejo uno. Mientras buscas la foto, Oscar, tengo una curiosidad, ¿por qué te fuiste por el lado japonés y por no por el lado chino? Ahí está, ahí está Toshi, lo máximo. De este video y hay varios más. No sé, fue una cuestión, yo diría, que también fue por mi padre, porque nos supo transmitir, él me supo transmitir desde que yo era pequeño el amor a distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, le encantaba la música de Beethoven, y yo, siendo pequeño, él me enseña la novena sinfonía en alemán, que hasta ahora me la acuerdo, es una locura. Y ahí él tenía mucho vínculo con los chinos, me enseñó a cositas mínimas, había viajado a China, pero yo no sé cómo, a los 10 años, yo contaba en japonés. Y él me decía que sus amigos, sus mejores amigos en el Cusco, eran de origen japonés y le habían enseñado. Y cultivaba muchas cosas de la cultura japonesa. Entonces creo que él fue el responsable de transmitirme esta valoración, este respeto a la cultura japonesa, ¿no? Claro, porque tu papá es contemporáneo de Eulogio Nishiyama, ¿correcto? Claro. Sí, son muy contemporáneos. Eran amigos. En esa cuadra, la calle Marqués, él vivía ahí, mi padre, estaba Omura, era el vecino del estudio de Martín, estaban los Nishiyama un poco más abajo, estaban los Kawamura, ¿no? Y los Kawamura eran varios, y ahí Marcial era su íntimo amigo. Jugaban, peloteaban, hacían karate, ¿no? Se iban a pescar. Entonces, cuando yo estaba en el Cusco viviendo a los 10 años de edad, mi padre me visitó y me dijo, vamos con mi amigo Marcial a pescar. Cuando yo pasaba, él era mi tío, él tenía su heladería que se llamaba Shirayuki, estaba en la plaza de San Francisco, en el Cusco. Ni bien yo pasaba por ahí, obviamente que lo hacía a propósito, don Marcial, mi tío, decía, pasa sobrino y agarraba y me invitaba un helado. Okay. Fabuloso era Marcial. Entonces, por ahí viene el vínculo, ¿no? Hasta que en Lima conozco a Alejandro Tamashiro. Los Tamashiro habían creado la revista Puente. Eran tremendos personajes. Alejandro y Enrique eran cultores de la comunidad peruano-japonesa. Artistas, amantes de la cultura. Entonces, promovieron la creación de la revista Puente, donde escribía Pablo Macera, César Calvo, Luis Roca. Y justo con Luis Roca, él me los presenta y hacemos este vínculo, ¿no? Y bueno, sería genial contarles un poco más, pero yo creo que ahí viene el... Tenemos un poco, cuéntalo cortito si gustas. Sí, no, yo les decía, porque es un universo maravilloso el de la cultura Nikkei en el país, ¿no? Hay muchas cosas por seguir valorando, por descubrir también. Y él fue Roca, el propiciador, porque con él me había conocido cuando él presenta un libro que se llamaba La Otra Historia en Lima. Entonces nos conocimos allí, me quedé impactado con lo que él contaba en este libro.
que era una historia distinta sobre una comunidad en la costa norteña, en el departamento de Lambayeque. Pues, ¿qué había? Era un pueblo que se había inundado por el río Saña, y durante muchos siglos los conquistadores españoles que habían llegado allí y la Iglesia Católica asumieron que esta fue una señal del demonio, un castigo de Dios porque los afrodescendientes eran lujuriosos y que se habían portado mal. Entonces los castigó y la ciudad casi la hizo desaparecer. Entonces, la otra historia contaba justamente todo lo contrario. Eso no era producto del castigo divino, sino que esto era simplemente un fenómeno de niño más. En aquella época, ya los pre-incas, los mochicas lo habían estudiado bien. Y bueno, y que había además en este maravilloso pueblo una serie de manifestaciones culturales y una convergencia étnica fabulosa. Entonces me motivé tanto que me fui, siendo yo de 18 años, con mi mochila y mi cámara, a este lugar, ¿no? Y descubrí que había una población de afrodescendientes afincada, no solo en Saña, sino en la costa norte. Sobre eso les tengo un pequeño resumen acá, que a mí sí lo he tratado de registrar en forma paulatina, metódica también, ¿no? Tratando de cubrir desde el norte hasta el sur, porque se afincaron los afrodescendientes, o los africanos, en toda la costa peruana, a lo largo de la costa peruana. Desde Piura hasta casi Tacna. Claro, he ido a muchísimas de estas comunidades durante estos 30 años y he hecho bastante registro sobre sus diversas manifestaciones culturales, sobre el patrimonio cultural y material de los afrodescendientes. Por ejemplo, don Octavio Céspedes ya tenía casi 90 y tantos años, vivía en una callecita y su hijo era un líder de esta comunidad, también se llamaba Octavio, le decían Taba. Y la familia Barranzuela, que es una familia tradicional, también de afrodescendientes, aquí me impactó esta escena, y hay una serie que tengo, pero yo seleccioné esta porque es el proceso de la chicha, ¿no? De cómo hacen la chicha de jora en el norte peruano, que a veces es un poco distinto que en el sur, pero casi con el mismo procedimiento, pero además una costumbre asumida o asimilada por los afrodescendientes de la señora Luco, con su hija, ella creo que es Gina, hermana de Edadil Barranzuela, están preparando la chicha de jora en Yapatera. Entonces, es una manifestación que sirvió, por ejemplo, para ilustrar un libro sobre la chicha de jora que hizo Isabel Álvarez. O sea, se conoce la chicha en distintos pueblos, pero en las comunidades afrodescendientes hay, pero no se tiene un registro tan, digamos, sistemático, ¿no? Es importante hacerlo. También es algo que se puede perder, ¿no? El descanso, el año nuevo en Yapatera, de la quema de los muñecos. Ella es Edadil Barranzuela, la hija de la señora que hacía la chicha. Es una líder, esposa del señor Taba, profesora, maestra, agricultora. Ese es su chacra y ahí está sacando mangos. Tratamos siempre de ir casi todos los años que se pueden, o los años nuevos, y estoy por allá. Si es que no he ido a otra parte, o puedo estar en el extranjero, pero trato de siempre estar en Yapatera, que me parece fabuloso. Es una vida muy tranquila la que hay en este lugar. La gente es sumamente amable, muy espontánea, y es un ambiente muy sano, ¿no? Es el sector rural, pero también se evidencia mucho las carencias económicas, ¿no? La crisis. Eso es
está de por medio, en el lenguaje fotográfico se puede apreciar. Claro, quizás no vamos a ver el sufrimiento específico, pero sí se puede apreciar una tremenda pobreza en estos lugares, económica, ¿no? Sin embargo, la persistencia y la alegría de la gente está ahí, de por medio. Claro, son los sitios que más sufren cuando hay el niño, ¿no? Se inundan, están incomunicados. Eso le pasó la vez pasada a Yapatí. Izaña, que está en Lambayeque, es esto, lo que yo decía, ¿no? El río se llevó, miren, la iglesia matriz quedó así. O sea, tú vas ahora, está en medio de una chacra, y es la iglesia matriz, es como decirte la catedral de Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque Izaña era una provincia. No existía Chiclayo, sino existía Trujillo, la provincia de Trujillo, la provincia de Izaña y la provincia de Piura. Y bueno, sí, años después, o casi siglos después, es que Izaña se convierte en un distrito pequeño, ¿no? Justamente a raíz de esta inundación y esta suerte que tuvieron los descendientes de africanos y las distintas culturas que han confluido en Izaña. Alrededor de Izaña, y aquí viene lo interesante, ¿no? Es ya la parte de utilización de la fotografía patrimonial. Alguna vez yo mostré estas imágenes, enseñé en el centro de la imagen, y recuerdo que alguna alumna me dijo, pero la foto es muy rígida, o sea, no hay movimiento, qué sé yo, quizás el lado estético o manejar desenfoques. A veces existe esto de tener un estilo, ¿no? De creer que lo documental va ligado a ciertos efectos, y a veces no necesariamente. Es como hablaba hace un momento de la fotografía patrimonial material. Si le tomas la foto a un cuadro, es un cuadro. Si le tomas la foto a una edificación, es eso lo que tienes que mostrar. Correcto. Bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, aquí empezó un trabajo súper interesante con el Museo Afro-Peruano de Izaña. Aquí vuelvo con la historia, porque Lucho Roca y un grupo de sañeros y de norteños fundan el museo, me nombran a mí colaborador, yo era voluntario obviamente, y hasta ahora lo sigo siendo, soy parte del museo, con mucha honra, que se crea pues de una manera muy humilde, ¿no? Tratar de rescatar la cultura de estos vestigios que están en medio de todo el Valle de Izaña. Y el museo se crea, se genera un movimiento cultural en el pueblo de Izaña. Lucho Roca se quedó a vivir hace ya creo que más de 40 años, y empezó no solo escribiendo la otra historia, sino produciendo mucho otro material bibliográfico, pero con esta idea de que el pueblo esté articulado a la cultura, de que el pueblo se sienta representado con las cosas que tiene, que valore lo que tiene, que disfrute de su memoria viva, ¿no? De su memoria colectiva. En su estudio histórico, él descubrió que habían cerca de 13 o 14 haciendas, ex haciendas, ¿no? Que demostraban el gran poderío que tenía la provincia de Izaña. Llegan los españoles, ponen grandes plantaciones, y cada plantación enorme, centro agrícola, tenía una casa hacienda como esta, que es la de Cayaltí, o esta, que es la de la otra banda, ¿no? Eso es lo que quedan de las casas haciendas. Entonces, ¿qué ocurría? Que alrededor de las casas haciendas, y este es un estudio que hizo Roca, muy exprofeso, habían esclavos negros. Y los esclavos, obviamente, los compraban, los maltrataban también. Había toda una serie de historias que se iban tejiendo a través de la convivencia entre los esclavos y los patrones y los pobladores de la zona, los mochicas o descendientes de los mochicas, que también se empiezan a mezclar, y los del Ande que empiezan a bajar a esta localidad, ¿no? Mira otra vez, esta es la iglesia, lo que quedó de la iglesia de San Francisco en Izaña, y si tú ves acá, no sé si se aprecia, donde está mi cursor, es hasta donde llegó el agua del río. El río llegó casi hasta la mitad de las iglesias, por eso que un poco más y desaparece.
Lo interesante en esta fotografía es que al fondo está el Cerro Corbacho, que es una huaca mochica, ¿no? Donde los sañeros no solo iban a pasar algún momento tal vez de respeto a la huaca como un religioso, pero con el tiempo también a huaquear, que era algo que se acostumbra en toda la región, ¿no? A sacar piezas. O sea, hay una contradicción, pero es real, es lo que hay. Otra iglesia, la Merced, en medio del Valle de Saña, de las chacras, de los campos de cultivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas fotos se empiezan a preparar en función a actividades que había hecho el museo. Una de las actividades, era muy interesante ver que se había encontrado estos dibujos de Martínez y compañía del siglo XVIII, que daba cuenta de cómo bailaban los afrodescendientes en esta zona de la costa norte. Y vestían de diablos, ¿no? Vestían de diablos con un ángel. Y bailaban, y tocaban guitarra, tocaban quijada, cajita, pero esto no era Lima, era el norte. Eran muy distintas las presentaciones y las costumbres. Entonces, ¿qué hace la propuesta del museo? Recrea este baile, el baile de los diablitos, lo revive, lo reactualiza. Vienen músicos de Lima, danzantes, y la población súper feliz. En la anterior foto que vimos estaban los diablos en Tucumán, en otra localidad, pero esta es en las ruinas de Saña, en el templo de San Agustín, ¿no? Y hemos hecho más o menos una representación de lo que sería el dibujo de Martínez y Compañón, y cómo el museo recreó e hizo que la danza se inserte, ¿no? O sea, una costumbre puede morir, ¿no? Pero uno la puede revitalizar, y si la población la coge, porque tiene recuerdos, tiene una memoria presente de lo que había antes, entonces tiene sentido, ¿no? Y mira lo que se organizó y la acogida que tuvo en la población sañera, entonces se revitalizó esta danza. Los niños eran los que más querían ser diablos, ¿no? Les encantaba, se peleaban, y se crean escuelas de danza, comparsas, máscaras, se crea un festival maravilloso que termina con la inauguración de la estatua en honor a la libertad, ¿no? De los afrodescendientes. Esta es una estatua que está en Saña, y fue un gran grupo de músicos, está Rafael Santa está el maestro Arguedas, Alfredo Valiente y muchos otros, con el que era representante de la DBC en Chiclayo. Entonces, esto es parte de las fotos que se usaron para armar un expediente ante UNESCO. Y íbamos mostrando cómo es que en Saña había la danza de los diablitos, que se había reinsertado, o cómo es que el museo también hizo una labor maravillosa haciendo revivir un instrumento que estaba perdido casi, que ya se había perdido casi. Yo tuve la suerte en el año 89, recién tenía por ahí 19 años, de fotografiar al maestro Cana, Juan Medardo Urbina, Medardo Urbina Cana. Y este era uno de los más grandes percusionistas de checo. ¿Qué es el checo? Es una calabaza. Es esta que ven acá. Es una calabaza grande. Entonces el museo siembra otra vez los checos. Los descendientes de Tana sabían tocarlo. Vienen los músicos peruanos, limeños, y empiezan a difundirse por el mundo. Este proceso ayudó a que se declare el uso del checo como patrimonio cultural de la nación. Se dio en Saña, salió de Saña y se dispersó por todo el mundo. O sea, no solo en Lima, no solo en Lambayeque, sino estos músicos que eran de corte internacional llevaban el checo y decían, esto se toca en Saña, ¿no? Y hasta ahora se sigue cultivando y se sigue haciendo música con el checo, es maravilloso. Otra danza, otra expresión cultural importante que había en Saña es el baile tierra, una especie de zamacueca de marinera que también se tocaba con checo, también con cajón. Ana tocaba cajón,
pero que tenía la peculiar manera de tocarse con palmas, unas palmas especiales como las que hace el maestro Oliva, que los Juan Oliva le llaman. Nadie le gana tocando esas palmas. Es un ritmo especial, ¿no? Y el baile tierra también se revitaliza, porque también se estaba perdiendo, y solo lo bailaban los ancianos en Saña, que ya se estaban falleciendo, ¿no? Estaban falleciendo y se estaba perdiendo este baile. Está en proceso. Lucho Roca y el museo siguen trabajando para armar un expediente y que se declare esta danza como patrimonio cultural de la nación. La gastronomía, los dulces en Saña, ¿no? Por ejemplo, la señora Ando Naire, de una familia tradicional que lamentablemente ya han ido falleciendo, pero era una de las familias más tradicionales que hacía uno de los mejores manjar blancos en Saña y varios dulces, ¿no? Obviamente sin ofender a las otras familias de dulceros sañeros que son extraordinarios. ¿Y qué tenían de peculiar? Que armaban sus tiendas en el pueblo de Saña y también la familia se integraba para producir el trabajo, ¿no? Colectivo. Toda la familia produce las cajitas para el manjar blanco, luego lo venden, y luego viajan por toda la región del norte. Eso lo hacen los sañeros. Qué pena que con la pandemia seguro eso no ha de ser debido de paralizar. Esta es una foto muy interesante porque demuestra cómo es que el Museo Afroperuano de Saña hace estas actividades con la población, en beneficio de la población, y la población se siente representada en este museo. A este museo han llegado expertos de UNESCO, expertos de Smithsonian y de muchas otras instituciones internacionales, y lo han catalogado como uno de los mejores museos rurales y de rescate de las tradiciones en el mundo, ¿no? Es muy importante la labor que hace el museo, y si quieren podemos ver después algunas imágenes más para que se animen a visitar el museo. Está en Saña. El cepo es un cepo. ¿Sí? En Saña cuando podamos ir a Saña, ¿no? Porque todavía estamos un poco cerraditos, ¿no? O sea, por la pandemia. Claro, claro. Pero bueno, no tardará mucho, ¿no? Pienso que el próximo año yo creo que ya vamos a poder ir. El museo tiene muchas salas. En un momento, si hay tiempo, les muestro algunas salas para que se vayan animando aún más. Pero aquí viene lo interesante, que se armó el expediente, se presentó a UNESCO, el Ministerio de Cultura también intervino, lo ha aprobado, y apoyado en estas fotografías, ¿no? Obviamente con los textos que elaboró Luis Roca, Sonia Arteaga, varios que participaron en la elaboración del expediente, dirigidos por el maestro Roca. UNESCO decide declarar a Saña como sitio de la memoria de la esclavitud y del patrimonio cultural afrodescendiente. No hay otro en el Perú, no hay en Latinoamérica, creo que existen 2 sitios así, pero es muy importante, ¿no? Porque declarándose este sitio de la memoria y la esclavitud, es decir, que aquí hubo esclavitud, que aquí se usaban cepos, se usaban cadenas, se usaban salas de torturas, es para que los pobladores, los ciudadanos, no nos olvidemos de la miseria que tiene el ser humano, de lo nefasto que pueden ser los totalitarismos, las dictaduras, el esclavismo, ¿no? Esto es muy importante que esté presente, sin que quite lugar a que es un sitio de la cultura afrodescendiente, de la memoria afrodescendiente. Así es que eso es lo que se consiguió con un expediente, y con eso más o menos yo quería concluir, ¿no? Son partes del museo, son piezas que ha tenido el museo, y que es muy importante trabajar este proceso de registro de la cultura para que sirva a estos fines de patrimonio cultural, inmaterial o material, a estos fines de registro del patrimonio cultural inmaterial, a estos fines de registro de la memoria, para que las poblaciones se puedan identificar con lo que tienen. Esto requiere de años de sistematización, de no solo estar la foto a veces única, como única pieza y como una obra de arte, sino acompañada de textos, ¿no? De mensajes que te puedan dar un mayor entender.
Entonces, Es lo que te iba a preguntar. Claro, obviamente en tu caso es mucho más fácil porque tú eres sociólogo, entonces puedes manejar ambas cosas, ¿no? Un texto que va acompañado con la fotografía. sí, bueno, pero yo creo que no solo es la labor de uno, ¿no? Hay que pensar siempre en el colectivo y justamente Como un conjunto de gente. exacto, lo que se ha conseguido en el museo es ese, es un museo comunitario. La gestión que tiene el museo es una gestión comunitaria hermosísima, ¿no? Donde, por ejemplo, quien está acá haciendo la bienvenida y la visita guiada al exministro Salvador del Solar, era el ministro de Cultura, y a la representante de UNESCO, es una pobladora, es una profesora sanera que trabaja en el museo, que ha sido voluntaria y sigue siendo, ¿no? Los jóvenes que están acá son parte del museo, son todos saneros. Y eso es lo que hay que incentivar, a que la población participe, ¿no? Se sienta empoderada de lo que tiene alrededor, ¿no? Bueno, en Chincha, que es otro universo, es maravilloso también, no solo están los Valumbrosio, el Amador Valumbrosio y su gran legado, ¿no? Los hijos, los nietos, y este saber cultural que se ha transmitido de forma muy valiosa, ahora están promoviendo otra labor muy importante y van por el mismo camino del Museo Afroperuano de Sangre, ¿no? Aquí el encargo fuerte lo tiene Miguel Valumbrosio, que es el que está acá. Él también ha creado un centro cultural y empiezan con esta preocupación. Ya tienen talleres, ya tienen clases de música. Ellos organizan siempre el Atajo Negritos, que es patrimonio cultural de la nación. Entonces, miren lo interesante, cómo es que estas imágenes también sirven y han ayudado a que la gente pueda identificar, ¿no?, danzas, identificar costumbres, ¿no? La generación a la Melchorita, por ejemplo, religiosas o costumbres gastronómicas que son propias de esta colectividad y que, bueno, la fotografía indudablemente va a servir para ello, ¿no? Esta es Bajada de Reyes, que ya es un clásico en esta zona del Carmen y en muchas zonas alrededor de Ica, ¿no?, de afrodescendientes. Hacen la quema, quiere decir que todo lo que usaron en ese año lo queman el día de Bajada de Reyes, terminando la previa visita en la mañana de Melchorita y los desfiles interminables, inagotables de zapateadores a lo largo de toda la población, ¿no? En Arequipa también existe otra población afrodescendiente, en Acarí. Por eso hay una canción famosa que se llama El Toromata, ¿no? Dice, sí, este negro no es de aquí, este negro es de Acarí. Entonces, esta es la zona de aquí, sale no solo el Toromata, sino muchas otras expresiones que también tendríamos la enorme tarea de tratar de registrar, ¿no? Repito, no uno solo. Con estas imágenes yo quiero que más jóvenes se motiven, vayan a estos pueblos, registren parte del patrimonio, porque además hay una conexión entre la diversidad étnica y cultural, ¿no? No se trata de caer en el negrismo, no se trata de que, ok, todo lo que tenga que ver con la cultura afro, no es así, ya no existe eso, existe una convergencia, ¿no? La señora que también está en Acarí, está en la costa, está secando el yuyo, el cochayuyo. Esta es una labor que le hacían por cientos de años atrás los anteriores a los incas, y después los indígenas y los pobladores del Ande peruano, y la siguen haciendo. Claro, ahora la hacen con estas camionetas que ves acá, pero lo que me contaban los pobladores de Acarí es que ellos veían cuando bajaban las llamas de las zonas altas, se iban a la costa a recoger el yuyo, y se establecen lazos, no solamente comerciales, no solamente culturales, sino también de parentesco. Se empiezan a juntar, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? El mar. Porque toda esa historia empezó con un proceso diaspórico, ¿no? La diáspora africana sale en una forma muy abrupta, llega a las costas peruanas
pero al final el mar es el único elemento natural que nos une y que también nos distancia, ¿no? Y ahí está, a lo largo de toda la costa está el Pacífico y a lo largo de toda la costa las historias se van entretejiendo entre pescadores, agricultores y pobladores. Correcto. Sí, es correcto, Oscar. O sea, me quedo pensando en la pluriculturalidad, de hecho, que tenemos como país, ¿no? O sea, tanto africana, Nikkei y, bueno, la colonia china también, ¿no? Que ha aportado mucho. Bastante. Es importante tener esta documentación patrimonial, pero ¿dónde crees que sería el medio adecuado para poder exponer esta documentación? O sea, ¿cuál sería el camino? Porque una cosa son las redes sociales, que son la foto efectista o del momento por un like, pero toda esta documentación patrimonial, ¿a dónde debería llegar? ¿O cómo deberían manejar los nuevos fotógrafos que están retratando este patrimonio documental? Claro, por ejemplo, esta labor que hace el Museo Afro-Peruano es valiosísima, ¿no? Entonces, miren lo que ha pasado, y acá está la página del museo, uno puede ingresar y puede colaborar y participar. Y miren lo que ha pasado recientemente, porque yo te he hablado y he mostrado las fotos del sitio de la memoria de la esclavitud que se declaró el 2017 en Saña. O sea, UNESCO Mundial declara. Pero mira lo que pasó hace poco. Y esto lo pone el museo como una noticia. Mira, justo mi foto. Tengo el honor de que siempre ponen las fotos que uno ha hecho. Hoy, gran triunfo, estoy hablando del 16 de junio. El Congreso aprobó declarar a Saña como primer sitio de memoria afroperuana y reconoce los sitios de memoria de los pueblos afroperuanos. Lo acaba de hacer el Congreso. La foto sirve para esto, hay una resolución al costado. Y el expediente que se hizo, también hay otra noticia, cómo un pequeño pueblito de Saña se convirtió en una ciudad internacional. Presentamos el expediente que el Museo Afroperuano elaboró y tramitó ante UNESCO para que Saña sea declarada primer sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana en nuestro país, y fue el resultado de varios años de investigación, ¿no? Pero luego este expediente se ha publicado, si no me equivoco, en 5 idiomas. Tienen que leer todo ese texto. Es decir, en Francia han agarrado las fotos, han agarrado los textos y han dicho, no, esto hay que publicarlo, esto merece, es la historia del mundo, el patrimonio. Mira, acá está el Megar de Urbina, han hecho una mezcla ahí con el arco. Las fotos que han visto están siendo utilizadas en el Museo de Saña. Y así como existe el Museo de Saña, ya les digo, el museo, no el museo, pero el Centro Cultural Amador Valbrosio, en Chincha, el Ministerio de Cultura, hay varias instituciones a través de su área de patrimonio cultural inmaterial que estoy seguro que en algún momento van a usar este material, ¿no? Van a requerir de diverso material, porque esto es inagotable, esto es inacabable, nunca va a terminar de producirse la cultura y de recrearse la cultura. Ya vimos el ejemplo de cómo la danza de los diablitos se trajo a la vuelta, o cómo se revivió el checo. Entonces, correcto, eso puede seguir pasando y vamos a tener mucha labor los fotógrafos para, nos van a faltar manos para seguir fotografiando el patrimonio cultural. Y retomando mi pregunta, ¿cuál sería el medio adecuado para poder empezar a fotografiar el patrimonio cultural, Oscar? Para un nuevo chico que empieza a fotografiar, contactarse tal vez con el Museo Afroperuano o con otra entidad, como la entidad de los Valbrosio, tal vez. Por eso, sí, el Museo Afroperuano, el Centro Cultural Amador Valbrosio, o ir a las comunidades, pero antes de eso, los jóvenes, creo que el mensaje es, a mí me ha costado varios años, es primero estudiar, ¿no? Llegar, sentir, envolverte en la historia, en el ambiente. Yo dije, bueno, iré un rato a Saña y ya van más de 30 años. Sigo volviendo. Entonces, claro, es esto. Y es un proyecto documental, no es de un día. Es la diferencia con el periodismo, ¿no? Con el fotoperiodismo. Correcto. Es insistir y tratar de hacerlo durante bastante tiempo.
Sí, son proyectos de largo aliento, o sea, tú ya llevas 30 años, o sea, y vas a seguir adelante, o sea, tal vez 30 años más, por lo menos. Bueno, Sí. cuando me den las energías, con todo gusto. Sí, yo creo que también hay que pensar en que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Darle un tema es siempre más enriquecedor, uno profundiza más. A veces uno quiere hacer muchas cosas y no profundiza en un tema, ¿no? Así es que ahí tenemos mucho material. Por ejemplo, eso, el patrimonio cultural Kushan, ¿no? O los descendientes chinos en el país. Es tan rico y tan maravilloso. Hay un libro que publicó Bill Baderpich hace tiempo, otros que han seguido en esta saga, pero yo creo que hay una gran tarea ahí pendiente. Igual con descendientes de italianos, descendientes de árabes, ¿no? Descendientes de distintos grupos humanos que han llegado al país y que son tan necesarios poder enterarnos, poder valorar, poder identificarnos también con estas expresiones culturales diversas. Que al fin de cuentas es nuestra peronidad, ¿no? Pues toda esta mezcla de culturas nos hacen ser más país, ¿no? Que es lo que nos está faltando, entender cómo somos, porque el Perú es como un país, perdón, sí, el Perú es como un país con muchos países en el medio, ¿no? Así es, exacto. Mira, ya aquí les muestro, hay un cachito, nos vamos hablando. Estas son fotos de una actividad que hizo el museo, una exposición fotográfica. ¿No? Una exposición fotográfica. No solo fotográfica, de piezas también. Miren, las hacen así. En la calle vienen los campesinos, los profesores, los que son dueños de una tienda, tal vez, todos los que son pobladores de Saña. Este es el alcalde de Saña. Y se premia la labor, por ejemplo, del maestro Hildebrando Briones Vela, que es un tremendo decimista. O sea, Saña se caracteriza por tener la décima. La décima es una forma poética utilizada en España, que viene de España, y que muy bien se adaptó a esta región de la costa norte, también de la costa centro y de la costa sur, y en especial con los afrodescendientes, ¿no? Yo imagino, yo supongo que es por el ritmo que tiene la décima, un poco hasta casi cantada, ¿no? Pero este ritmo que tiene para componer de versos octosílabos hace una cadencia en la poesía. Y el maestro fue premiado, o sea, ha recorrido varias partes del Perú, del extranjero, ha ganado varios concursos, pero sigue siendo reconocido por la tierra. Eso es lo que hace el museo con estas exposiciones y estas actividades. Y tienes al maestro que es mayor, y tienes a José María que baila el baile de tierra, que salió en la foto bailando baile de tierra, ahora ya tiene como 18 o 20 años, también premiado por eso, por difundir el baile de tierra. El maestro Roca, la inauguración de la exposición, es una escultora la que hizo la escultura de la libertad en Saña, el movimiento de la libertad. Y aquí estamos, en esta foto también me tocó el honor de ser premiado con mi aporte fotográfico, y algunas de mis fotos están en las salas del museo. Aquí van a poder las salas, pero son maravillosas. La sala de la mujer, ¿no? La memoria de la mujer. Ella es Rosa Colchado, también descendiente de cineastas, trabaja en el museo. Kiara Karamuti es poeta. Y aquí las mujeres empoderadas del museo afrocubano. Ninfa Hidrogo, profesora de origen mochica. Esto es, ¿no? Esto es Saña, esto es el Perú. ¿Cómo llegó hasta Saña, Oscar? Es sencillísimo. Está doña Carmen Rocío. En un bus de aquí a Chiclayo, y de Chiclayo tomas un colectivo o un taxi hasta Saña, que te va a demorar 40 minutos. Hay preguntas, ¿dónde está el paradero hacia Saña? Hay un solo terminal, es que quieres ir en un colectivo, y si no, en un taxi, que quizás te va a cobrar un poco más, pero te puede llevar a Saña tranquilamente. La carretera es buenísima, es fácil de llegar. Así es que de aquí a Chiclayo, en avión o en bus, y luego te vas a Saña, de Chiclayo a Saña, en auto demoras menos de 40 minutos. Perfecto, me daré una vuelta en cuanto podamos hacerlo.
me ha interesado realmente mirar todo este patrimonio cultural que nos estás contando a través de tus fotos, Oscar. Perfecto. ¿Qué les recomendarías a las siguientes generaciones en cuanto a las nuevas generaciones de fotografía? Si es que se quieren dedicar a, bueno, al documentar el patrimonio o empezar a hacer fotografía. Bueno, yo pienso que es importante, primero, identificarse con su entorno, ¿no? Beber de su entorno, su identidad, sus manifestaciones culturales, la familia, si hay artistas, hay músicos, hay escritores, hay poetas. Ahí siempre en la familia hay algo de arte. Hay algo de arte y hay algo de cultura, ¿no? La cultura está a todos lados, nos rodea. Entonces, saber valorar. En segundo lugar, con lo que a uno le guste, ¿no? Identificarse y profundizar, y si van a hacer registros fotográficos, exacto, dar varias vueltas hasta conseguir que el tema se clarifique, que el tema comunique, que el tema trascienda, que el tema sirva a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Eso es lo que... Perfecto. Si quisiesen contactarte, Oscar, te pueden contactar a tus redes sociales, que es tanto el Instagram, que es este de acá, ¿no? ¿Correcto? Pues, sí, el Instagram, a ver, yo solo tengo dos, el Instagram exacto, no sé si estoy compartiendo o tú lo estás poniendo. Sí, estás compartiendo, yo he puesto la dirección igual en los comentarios para que lo puedan ver. Ya. Y tu Facebook. Y el Facebook, que aquí también lo puedo poner. Oscar.Chambi-Chegaray. Así está. Oscar Chambi-Chegaray en el Facebook, y en el Instagram estoy como Oscar Chambi. Sí, correcto. ¿Dónde estás enseñando ahora? Básicamente en la UPC, Oscar. No, estoy en la Universidad San Martín desde hace muchos años. Ah, caray, me equivoqué. Fue el área de fotografía, también en UCAL, pero no con la San Martín, le tengo mucho cariño, hemos hecho muchos proyectos y sobre todo aprovecho tu espacio para invitarlos al mes de la foto que iniciamos nosotros desde hace unos 5 años. Nos vamos ahora para noviembre, les tendremos sorpresas. Y bueno, ahí siempre han participado muy buenos fotógrafos. La vez pasada fue un festival internacional de fotógrafos españoles, argentinos, japoneses. Fue interesante. Vamos a ver qué nos toca este año. Ya les comunicaremos, pero ahí están invitados todos. Sí, sí lo vi, sí estuve siguiéndolos y nada, te dejo abierta mi plataforma para que puedas compartir y lo que quieras te apoyo y lo podemos difundir y haciendo live, o si tienes live internos del festival, los retransmito sin problema, Oscar. Muy bien. Gracias por el apoyo, estimado Luis. No, la idea es compartir, compartiendo todos crecemos, ¿no? Y parte es tener esta diversidad de culturas y de imágenes, entonces vamos entendiendo también nuestra peruanidad. Así es. Vamos construyendo nuestro querido Perú. Sí, y nuestra identidad. Oscar, ha sido un placer. Bueno, aunque no lo creas, tenemos 1:20 conversando. Espero poder tenerte más adelante de nuevo para que me cuentes updates de todo este proyecto que tienes con la gente de Saña y ¿cómo se llama? Y lo que puedas estar desarrollando más adelante de patrimonio cultural. Y nada, que nos podamos ver tal vez, espero podernos vernos antes de noviembre. No claro creo que sí. ¿No? Yo creo que sí. Vamos a hacer todo lo posible para estar, por lo menos, darnos un abrazo, ¿no? Que ya hace tiempo lo necesitamos muchos de los peruanos. Sí, y bueno, claro que sí. Este difícil temporal, no solo el de la salud, sino el de la situación del país, se arregle pronto, es lo principal. Sí, yo pienso que sí, vamos a salir bien. Y pase lo que pase, igual tenemos que seguir fotografiando todos los días, ¿no? Que es importante seguir fotografiando. Así es. Muchas gracias, Luis. A ti, Oscar, te mando un abrazo desde acá y cuídate y nos vemos pronto. Es un placer tenerte, de verdad. Gracias. Igualmente.
Cuídate, Oscar. Chao. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Sí, estuvimos como hora y 20 con Oscar. Por ahí leí un comentario de la gente de la asociación del museo de afroperuano que tenía problemas con la transmisión. Sí, déjenme revisar eso en YouTube. En Facebook corrió normal. Tal vez ha sido una mala conexión. Eso lo voy a ver. Si no, vuelvo a levantar el live en YouTube. Antes de irme, tengo que anunciar que hay varias cosas alrededor de fotografía esta semana. Hasta el 30 de junio está la muestra de Maffer García en la galería de Carlos Camaño, en San Isidro. Pueden ir a verla, está hasta el mismo 30. Creo que tienen que pedir una cita, ahí están las direcciones y el número de contacto, si no es en las redes de Carlos. Esa es parte de la muestra que está de Maffer, y a Maffer nos vamos a tener invitada conversando la otra semana. Sigue la gente de Suncuruy Mantapacha, que hecho es pésimo, tengo que reconocerlo, con las actividades hasta este 25 de junio. Síganlos, el link se lo puedo dejar en los comentarios. ¿Qué más tenemos? Reabrieron la muestra de Pilar Pedraza. Esta semana hemos tenido noticias y hemos estado leyendo y comentando sobre ese cierre que tuvo la muestra de Pilar. Lo van a abrir, lo reabren, mejor dicho, mañana a las 3 de la tarde. Si pueden, des una vuelta, va a estar Pilar y les enseño un par de fotos de lo que es la muestra que están reabriendo. La municipalidad reabrió la muestra. Mañana, 25, sí, correcto, sí, inaugura en Cajamarca Manuel Limay una muestra en conjunto con otro artista que es Milton Bautista, que es de grabado. Los que están en Cajamarca pueden darse una vuelta. ¿Qué más hay? Hoy día inauguró Pancho Casas con fotos de Sonia Kunlife en la galería Fisura. Pueden darse una vuelta también. Esta muestra va a estar largo. Y como contamos al principio con Oscar, hubo un live con Perusca del Cine Club de Cusco, Cuculí. Les puedo dejar el link para que lo puedan ver también. Sí, yo le pregunté a Peruja que ver el live, lo tengo que ver ahora que termine de contarles todo. ¿Qué más hay? Si no se dan una vuelta por la avenida del Ejército, todavía sigue la muestra de terapia fotográfica. Dense una vuelta, está en las paredes del Hospital La Carrera. Sí, la convocatoria de la UPC para que manden sus trabajos para que puedan salir en la revista de la UPC. Les voy a dejar direcciones igual en los comentarios. Está, si no me equivoco, sigue abierta la convocatoria de Maravillarte. Pueden mandar su trabajo en la categoría, obviamente, fotografía. Sigue la muestra del mundo desde mi ventana, con trabajos de Fidel Carrillo, y no me acuerdo qué más está. Tengo tanta información que ahorita me confundo. Sigue la muestra Negar el desierto en el MAC, que ahí hay fotos de Musuk, de Eddie, de Billy, y de otros fotógrafos. La muestra Introspecciones de Memoria de Oscar Miñano, que estuvo con nosotros el jueves pasado, creo que todavía está hasta mañana. Igual podrían verificarlo, pero eso es parte de la muestra. Y el 24 de julio es el evento 24 Hours Project de Renzo Grande, que todos los años lo hace. Inscríbanse en este proyecto. Renzo lo vamos a tener conversando sobre ese proyecto más o menos a mediados de julio, una semana justo antes que empiece este evento. Participen, va a estar bueno. Y ¿qué más tenemos por aquí? Eso es bastante, en todo caso. Bueno, gracias a los que estuvieron conectados, a sus preguntas. Déjenme sacar esto acá. Y nos vemos la otra semana que viene Nat Ulloa, que vamos a hablar sobre conservación de fotografías. Tengo que agradecer de nuevo a la gente de Holina Technologies por los equipos de radiodifusión y al Ministerio de Cultura por la línea de apoyo que nos ha brindado. Bueno, me tengo que ir, nos van a la hora, cuídense bastante y eso es todo. Eso es todo.